Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a nuestro webinar Estrategias claves de ciberseguridad, protege y fortalece tu empresa. Un espacio diseñado para compartir conocimientos esenciales como fortalecer la seguridad de nuestras organizaciones ante los crecientes desafíos digitales. Mi nombre es Laura Almanza, consultora de negocios del grupo empresarial IT Support and Discovery Cloud, y estaré acompañándolos en esta sesión. Nuestro objetivo es brindarles estrategias prácticas y soluciones efectivas para proteger sus datos y sistemas ante posibles amenazas. Para ello, contamos con un invitado de gran trayectoria en el mundo de la ciberseguridad y la consultoría empresarial, el ingeniero Miguel Ángel Rosso, especialista en seguridad informática, quien nos acompaña en representación de Domotes con su amplia experiencia en ciberseguridad. Nos compartirá claves y mejores prácticas para proteger nuestras infraestructuras tecnológicas. Al final de la sesión, abriremos un espacio para preguntas e inquietudes, así que los invitamos a participar activamente y aprovechar la experiencia. Esperamos que este espacio sea de gran valor para todos ustedes. Sin más preámbulos, damos inicio a este webinar. Adelante, Miguel. Bueno, inicialmente pues agradecer a Laura por la introducción y a todos ustedes pues por brindarnos este espacio. Voy a compartir pantalla y me confirman por favor una vez la estemos visualizando, ¿vale? Perfecto. Bueno, ya la vemos, ¿verdad? Sí, sí, Miguel, ya. Súper, listo. Bueno, tal como lo mencionó Laura, realmente pues vamos a abordar un tema bastante clave a nivel organizacional y es acerca de estas estrategias claves de ciberseguridad para poder llegar a proteger y fortalecer nuestra empresa. ¿Listo? Tal como lo mencionó, aquí tienen pues un pequeño resumen de mi perfil profesional y algunas de las certificaciones en las soluciones que pues en este caso trabajo y vamos a abordar la siguiente temática, ¿vale? La temática es, pues, inicialmente, cómo comprender cuáles son aquellos activos, pues, de mayor importancia, los riesgos que estos acarrean y cómo podemos llegar a priorizar en función de esa detección e identificación. Temas de implementación y pues aplicación de buenas prácticas en función de todo el tema relacionado con las contraseñas, es decir, una fuerte autenticación que es como la base para poder brindar pues mayor robustez a lo que tiene que ver con nuestra seguridad. Temas de protección de red, todo lo que podemos llegar a emplear para pues brindar mayor protección a nuestra red y minimizar esa superficie de riesgo. Temas de actualización, parchado y protección de nuestros sistemas, en donde básicamente pues vamos a hablar de cómo podemos llegar nosotros a abordar este tema y pues optar por aplicar y adquirir de pronto soluciones que nos ayuden a brindar esto mayor robustez a nivel de seguridad, educación y capacitación de los empleados. Vamos a hablar el motivo de la importancia de estar educándonos, no solo pues nosotros como organización y pues nuestros colaboradores, sino también pues a nivel general y a grandes rasgos en función de la ciberseguridad y la seguridad informática, implementación de políticas de respuestas a incidentes, en donde básicamente pues hablaremos de acerca pues claramente a grandes rasgos. em, Acerca de cómo podemos nosotros llegar a proteger pues de mejor forma y de forma más efectiva a nuestra organización en función de algún tipo de incidencia y realización de copias de seguridad de los datos junto con el tema del cumplimiento de regulaciones y estándares. Claramente pues esto dependiendo del contexto de la organización se entiende que pues aplican diversas otras certificaciones, regulaciones o estándares, entonces pues lo hablaremos a grandes rasgos, ¿vale? Y por último, veremos un pequeño videillo que para mí es bastante interesante en donde se visualiza la anatomía de un ataque
y se indica pues aquellas falencias que se tuvo al momento de pues ser víctimas del ataque, ¿vale? Junto con pues ya lo último que serían unas conclusiones y para finalizar ya pues el personal de IT Support and Discovery Cloud, eh, Disaster Cloud, perdón, nos van a ayudar pues básicamente o nos van a cerrar el evento, ¿vale? Entonces, nuevamente agradecerle pues no solo a IT Support por el espacio, sino a ustedes por estar presentes, ¿listo? Ahora, empecemos con lo primero, que es de suma importancia a nivel pues corporativo y organizacional, que básicamente pues es la identificación de los activos críticos. Cuando nosotros hablamos de activos críticos, hacemos referencia a todos aquellos recursos, sistemas, infraestructura o inclusive pues el recurso más valioso que tenemos, que es la información, que es esencial pues para el correcto funcionamiento y operatividad de nuestra organización. ¿Debido a qué? A que pues en caso hipotético de que se presente algún tipo de compromiso o daño de este, pues básicamente vamos a vernos afectados. ¿Listo? Entonces, inicialmente, aprender a identificar esos activos críticos y en función de eso, pues saber el motivo por el cual son críticos, ¿no? Allí se desprende algo que es la identificación de los riesgos y la evaluación de esos riesgos, en donde básicamente pues nosotros vamos a optar por realizar evaluaciones de riesgos en función de esos sistemas o procesos con el fin de identificar esas vulnerabilidades o esas debilidades que tenemos a nivel de organización. Esto es de suma importancia para el tema de la priorización. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros evaluemos, identifiquemos y pues analicemos a nivel de debilidades o vulnerabilidades, viene la priorización en donde básicamente nosotros vamos a ordenar eh, esos riesgos en función de importancia o nivel que pues representa eh, en cuanto pues a la identificación, ¿no? Es decir, en caso hipotético de que se presente algún tipo de eventualidad, ¿qué tan crítico se puede llegar a representar o puede llegar a ser de pronto ese tipo de vulneración, ¿vale? También tener en cuenta que pues la identificación de los activos críticos y la evaluación activa de los riesgos eh, van muy de la mano debido a que pues nos brindan una visibilidad un poco más amplia en función de pues cómo podemos llegar a proteger nuestros recursos más valiosos y cómo se puede llegar a gestionar proactivamente los riesgos intrínsecos en ellos. ¿Listo? Punto, pues ya con el tema de la priorización, en donde enfocamos la toma de decisiones y optimizamos pues esos recursos o esos esfuerzos de seguridad continua para pues evitar que el negocio pues llegue a presentar algún tipo de impacto, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues independiente de cuál sea el contexto de nuestra organización, siempre tendremos que priorizar la protección de la información de nuestros clientes y colaboradores, porque tal como lo mencioné, este es el recurso más valioso que tenemos. ¿Listo? Cuando hablamos de implementación y de implementar una fuerte autenticación, hablamos de, pues, inicialmente la creación de contraseñas fuertes, creación de contraseñas robustas, contraseñas que quizás cuenten con una complejidad superior, que tengan un mínimo de caracteres, que empleen no solo mayúsculas y minúsculas, sino números y caracteres especiales de forma aleatoria. ¿Para qué? Para evitar, pues, básicamente que sean tan intuitivas o tan fáciles de manejar. Y lo otro es que, pues, básicamente nos podamos apoyar en este caso con algún tipo de gestor de contraseñas o proveedor de identidad, algún tipo de autenticador multifactor que nos permita, pues, brindar esa capa adicional al acceso. ¿Listo? Entonces, allí pues nosotros vamos a encontrar muchísimos,
aplicativos adicionales que no solo nos van a ayudar como gestores de contraseñas en caso hipotético, porque pues muchas veces se ve que sí es bastante engorroso el tener de pronto una contraseña diferente para diversos accesos, pero pues es la buena práctica. Ahora, el, el empleamiento de pronto las políticas de restablecimiento de contraseña, educación al empleado, en donde básicamente se les va a indicar cómo se pueden llegar a esto configurar y pues en este caso establecer esas contraseñas de forma correcta, el motivo por el cual se requiere y es tan importante que apliquemos buenas prácticas. ¿Para qué? Para pues básicamente evitar esto de pronto fuga de información, suplantación de identidad, temas a nivel de phishing, entre muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, eh, es muy importante que como organización también apliquemos y pues optemos si es posible inclusive por emplear, y ahorita vamos a hablarlo de pronto más aterrizado, temas a nivel de Zero Trust Network Access para el tema de los accesos, entre otras cosas, ¿vale? Ahora hablemos de el motivo por el cual es tan importante esto, pues contar con la implementación de una fuerte autenticación. Esto debido a que pues a nivel mundial las brechas de seguridad en función de contraseñas robadas o débiles corresponden a un 81% en los eventos de ciberseguridad. Es decir, existen contraseñas que son bastante sencillas de adivinar, contraseñas que pues con mala práctica, contraseñas que pueden llegar a ser usadas pues a nivel repetitivo, contraseñas de uso común como admin y simplemente se le añaden 2, 3, 4 caracteres adicionales, password, entre otras, ¿vale? Entonces, siempre se recomienda, pues básicamente, si es posible, generar contraseñas, pues que no solo sean bastante extensas, a nivel de pues caracteres, sino que empleen las mejores y las buenas prácticas, ¿listo? Y se robustezca con un factor múltiple de autenticación. Ahora, protección de la red. Hablemos del motivo por el cual la protección de la red es tan importante en las organizaciones. Primero, pues porque la protección de la red básicamente enfrasca ese conjunto de prácticas tecnológicas y estrategias diseñadas básicamente pues para salvaguardar los tres pilares de la información, que son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos, ¿vale? ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de garantizar básicamente que pues el acceso a nuestra información no sea un acceso quizás pues no autorizado, ¿listo? Mantener pues todo esto a nivel de recursos y servicios accesibles en función de la necesidad y del requerimiento y pues que toda la información que se encuentre allí alojada sea información verídica, que no cuente con alteraciones o modificaciones. ¿Listo? Por ende, es de suma importancia y de hecho, pues las organizaciones eh, que son más que todo, pues orientadas y que pues necesitan y requieren por su manejo de información y por sus bases de datos y por diversas otras razones, optan pues por aplicar y implementar firewalls, ¿vale? Entonces, ¿en qué o para qué nos sirve pues la implementación de unos firewalls? ¿Acerca de qué nos vamos a proteger? Ataques conocidos a nivel de malware, ¿sí? Que pueden ser comunes o desconocidos. Aquí nosotros abordamos temas a nivel de virus, el más mediático que es el ransomware, que de hecho acerca de este es que vamos a ver el videíto, o el spyware, ¿vale? Adicional a eso, existen cualquier otra cantidad de ataques, como ataques de negación de servicios, temas a nivel de phishing, eh, ataques de Made in the Middle, que pues básicamente es la interceptación de comunicaciones entre dos partes. Estamos hablando de pues
dispositivo objetivo con servidores de comando y control, que pues son básicamente, tal como su nombre lo menciona, servidores que comandan y controlan esos ataques o esos movimientos dentro de la red que ha sido vulnerada. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve el firewall? Para controlar el tráfico, validar y hacer auditorías a nivel de consultas, no solo entrantes y salientes, definir las redes, establecer topologías, crear segmentación de red, que es bastante importante, y enrobustecer en función de esto, pues todo lo relacionado con nuestra protección de la red. Ahora, esto es básicamente un filtro en el tráfico, ¿vale? ¿Para qué? Pues para evitar y para bloquear accesos no autorizados a la red. Sistemas de detección y prevención de intrusión, que muchas veces hay firewalls que los traen para intrínsecos en sus motores de análisis y protección. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Monitorea activamente y bloquea algún tipo de actividad sospechosa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que básicamente se busca con esto? Pues impedir una intrusión, impedir que se genere o se materialice algún riesgo. ¿Listo? Temas de establecimiento de VPNs. ¿Para qué? Para cifrar las comunicaciones y proteger la privacidad de las redes. Tal como lo mencioné, segmentación de la red en función de la configuración del firewall, dividir la red por zonas para limitar los accesos y evitar que en caso hipotético y pues desafortunado de llegar a ser víctimas de algún tipo de ataque, eh, y no existan esos movimientos laterales o verticales de forma tan sencilla. ¿Listo? El tema de ya, pues esto sí va orientado a lo que vamos a hablar ahorita, que es el analizar, actualizar, parchar y proteger nuestros sistemas, que es básicamente actualizar esos sistemas que pues nosotros utilizamos y con los que tenemos interacción constante para acceder a nuestra data. ¿Por qué es tan importante optar por una solución o hacer un seguimiento y saber cuáles son aquellas actualizaciones que pues nos van a poder ayudar o nos van a brindar un enrobustecimiento adicional a nivel de seguridad? Porque existen muchísimas vulnerabilidades y así como a nivel de seguridad nosotros como administradores trabajamos con el fin de enrobustecerla, el ciberdelincuente, el cibercriminal también trabaja con el fin de vulnerarla. Entonces, emplear herramientas que nos ayuden con el proceso de, en este caso, no solo identificación, sino también de remediación de vulnerabilidades. Nosotros existen cualquier cantidad de aplicaciones que nos permiten hacer una visibilidad o que nos brindan una visibilidad un poco más amplia a nivel de nuestra infraestructura organizacional y que nos ayudan a esto aterrizar y pues establecer en función de esas detecciones cuáles son los procesos que tenemos que seguir. En ello, pues ya viene el tema de gestionar los parches para, pues, minimizar esos riesgos. Temas de detección y escaneo de vulnerabilidades. Aquí, pues, hay herramientas que no solo nos ayudan con, como lo mencioné, y nos llaman y nos traen esas vulnerabilidades que tienen de pronto algunas aplicaciones y sistemas operativos, sino que nos podemos apoyar y es el excelente complemento para esas soluciones de protección de punto final, esas soluciones de protección de servidores, que estamos hablando de, pues en este caso, eh, daré el ejemplo de Sophos, en donde pues tenemos el Sophos Endpoint and Server Protection. Y allí, pues básicamente lo que nos va a ayudar o nos va a proteger es acerca de esos malware. ¿Listo? Conocidos, malware desconocidos, pues trabajando por temas o por detección de firmas, entre otras cosas. Deep Learning, muchísimas tecnologías que nos van a ayudar a proteger. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros como organización optemos por aplicar y optemos por adquirir este tipo de servicios o aplicaciones? Porque sí, actualmente tenemos un uso pues creciente de lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial como recurso.
no solo pues llegó para ayudarnos, sino también puede llegar a ser contraproducente a nivel de seguridad. Hay algo que yo suelo mencionar en este tipo de charlas y es que eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque actualmente se está empleando y se está utilizando la inteligencia artificial para hacer que estos ataques sean muchísimo más sofisticados, sean muchísimo más difíciles de detectar y cuenten con muchísima mayor elaboración. Por ende, actualmente es de suma importancia que entre pues eh, más buenas prácticas empleemos, entre mejores aplicaciones utilicemos, va a ser mejor. Claramente hago la siguiente salvedad. Eso a nosotros no nos vuelve exentos de ser de pronto víctimas de algún tipo de ataque, pero sí dificulta más el trabajo del ciberdelincuente o el cibercriminal. Nosotros podemos tener una infraestructura bastante robusta y podemos contar con X o con Y cantidad de aplicaciones que se complementan una con la otra y que lo que brindan es una robustez bastante amplia a nivel de seguridad, pero eso no quiere decir que pues estemos totalmente exentos o que nunca vayamos a ser vulnerados. ¿Por qué? Por lo que yo mencioné a nivel de pues no solo lo relacionado con el avance a nivel tecnológico, sino también todo lo relacionado con la vanguardia a nivel de la tecnología, eh, siempre vamos a tener ese pequeño porcentaje de riesgo, ¿listo? Entonces, por eso es muy importante que como organización nosotros no solo optemos por adquirir ese tipo de herramientas, sino también nos tomemos ese rol de capacitador o educador para aquellos empleados y colaboradores, porque esta es la parte que nos interesa también. ¿Por qué es tan importante que pues nuestros colaboradores, nuestros empleados, nosotros mismos estemos en una educación, en una capacitación continua? Primero, porque pues con la capacitación regular nosotros vamos a estar al tanto de esas nuevas tecnologías, no solo de protección, sino también que son empleadas para pues en su defecto llegar a evitar la protección. También vamos a estar al tanto de pues todas esas tendencias a nivel de seguridad. Vamos a conocer esos ataques y todo eso relacionado con lo que nos busca vulnerar. ¿Y por qué es tan importante que nosotros estemos al tanto? Porque nosotros no solo somos un recurso corporativo y organizacional, nosotros no solo manejamos información corporativa, nosotros manejamos y tenemos información personal y nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos una interacción constante con tecnologías que lo que hacen es básicamente transmitir información, tecnologías como cuáles, nuestro dispositivo móvil, nuestros celulares, ahorita con todo el tema del Internet para las cosas y la ofimática, perdón, la domótica, eh, esto va a ir pues en aumento, no solo el tema de las vulnerabilidades y los riesgos presentados a las organizaciones, sino a nosotros como usuarios naturales. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos siendo esto objetivo de ataques para pues robo de información. ¿Con qué fines? Pues como bien se sabe, todo esto tiene un fin. El fin generalmente es lucrativo, el fin generalmente es, en este caso, de sabotaje o el fin simplemente es dañino. Entonces, por eso es importante que nosotros contemos con una educación y una capacitación regular para aprender y saber pues cuáles son aquellas tendencias de seguridad y evitar quizás llegar a ser víctimas de ellas. Esta capacitación regular lo que nos ayuda es a tener una identificación de phishing, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber no solo en el ámbito corporativo, sino también en el ámbito personal, a identificar cuáles son aquellos correos que pueden llegar a esto ser ilegítimos, ¿vale? Correos que pues quieren pasarse por legítimos, pero que por algún motivo pues nosotros podemos llegar a identificar que son esto falsos. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente pues
teniendo la capacitación, sabiendo que, pues, si el correo que yo en este caso estaba esperando proviene de la empresa o de la organización XYZ, pues el dominio del remitente tiene que corresponder a esa organización XYZ. Adicional a eso, pues no está de más el tema de la desconfianza. Si me llega un correo que quizás yo no esperaba, pues primero quizás llegar a cerciorarme o preguntar al remitente si lo conozco, si tengo contacto con él, si efectivamente me envió esa información o ese archivo que está adjunto en dicho correo. Entre otras cosas, el tema de la identificación del remitente, si el remitente pues es extraño y el dominio al principio dice XYZ, pero tiene algún subdominio en donde se le añade el ABC. Entonces, empezar como a desconfiar de eso. ¿Y qué es lo que nos ayuda con eso? La simulación de los ataques. Nombro Sophos porque pues es la solución en la cual pues me encuentro mayormente certificado y cuenta con una solución que es Fistrit y básicamente lo que hace es eso, simular ataques de phishing con el fin de pues básicamente brindar una concientización y una capacitación al usuario en función de la identificación de este tipo de ataques. Allí se desprenden muchos ataques. Nosotros no solo recibimos phishing por correo electrónico, sino recibimos spear phishing o muchos phishings, en este caso a nivel celular. No sé si a ustedes les ha sucedido que pues están próximos a pagar su factura pues, su proveedor de internet o su proveedor, pues en este caso, postpago de la línea móvil y les llega días antes un mensaje que les indica que solo por hoy puedes pagar el, el recibo de tu factura hasta con un 75% de descuento o reciben ustedes correos en donde les solicitan al correo personal el restablecimiento de las credenciales de acceso a tu cuenta bancaria porque supuestamente se encontraron algún tipo de eh, comportamientos anómalos, entonces fue bloqueada, entre otras cosas. Entonces, ese tipo de simulaciones y escenarios lo que ayudan básicamente es a que nosotros de forma inconsciente ya tengamos como ese recelo y empecemos a fijarnos en esos pequeños detalles, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante? Porque pues como lo mencioné anteriormente, actualmente con el uso y con el empleo de la inteligencia artificial, estos ataques ya son mucho más elaborados, son muchísimo más difíciles de detectar y por ende esto es de suma importancia que nosotros aprendamos a identificarlos. Sí, o sea, no quiere decir que con esto nosotros ya seamos expertos y jamás vayamos a ser vulnerados porque sucede que pues inclusive uno teniendo de pronto ya una formación en el tema y conociendo diversa cantidad de ataques es inclusive vulnerado y engañado debido a que, pues, como les menciono, esto cada vez va siendo mucho más difícil de detectar. Entonces, esto lo que ayuda es básicamente a brindar ese adicional. ¿Y por qué es tan importante? Porque lastimosamente, y nosotros bueno, nos nombramos así, en todo lo relacionado con la seguridad informática y la ciberseguridad, el eslabón más débil de la cadena es el ser humano, somos nosotros como personas. ¿Por qué? Porque el 82% de las brechas de ciberseguridad en las organizaciones, y no solo en las organizaciones, sino en grandes rasgos, es a causa del error humano. ¿Y cuál es el error humano? Pues de pronto eh, no desconfiar, darle clic al enlace que venía adjunto en el correo, descargar el archivo, ejecutar ese archivo, diversas otras cosas. Entonces, por eso es que es muy importante el tema de la educación y la capacitación de los empleados. Ahora, eso no necesariamente se tiene que hacer pues con el tema de la adquisición de algún tipo de software, también se puede hacer de forma como lo estamos trabajando ahorita
capacitaciones, orientaciones, webinars, que básicamente hablen o nos mencionen esas tendencias de seguridad, nos indiquen cuáles son aquellas nuevas técnicas de explotación o pues técnicas empleadas por los ciberdelincuentes para perpetrar esos ataques. ¿Listo? Con esto ya viene el tema de la implementación de políticas de respuestas a incidentes. ¿Y por qué es tan importante? Pues primero, porque una organización debe empezar a, pues, quizás ponerse en ese escenario, decir, bueno, en función de si llegamos a lastimosamente ser atacados, ¿cómo vamos a responder? Entonces aquí viene el tema del plan de respuesta y es desarrollar un plan para abordar esas brechas de seguridad. eh, pa- Pararse o asemejar escenarios en donde digan, bueno, en caso hipotético de que nos suceda esto, ¿cómo vamos a abordarlo? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo podemos llegar a hacer algún tipo de análisis de causa raíz para saber por qué se generó? ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro actuar? ¿Vale? Ahora, junto con ello viene el tema del establecimiento de los roles y las responsabilidades. ¿Por qué? Porque nosotros como colaboradores, como administradores, como personal que trabaja no solo con información propia, sino con información tercerizada, tenemos una responsabilidad y es salvaguardar esa información. Entonces, allí viene el tema de, pues, en función de si algo sucede, ¿cómo evitamos que quizás esa información eh, pierda alguno de esos pilares a nivel de la seguridad de la información? ¿Cómo salvaguardamos esa información? ¿Sí? ¿Qué rol tengo yo como colaborador y qué responsabilidad tengo yo como colaborador en función del manejo de esa data? ¿Por qué? Porque pues claramente eso acarrea no solo problemas en este caso operativos en la organización, sino también pueden ser problemas legales, problemas financieros y problemas reputacionales. Y eso es algo a lo que se ven enfrentadas muchísimas organizaciones que brindan servicios, independiente de cuál sea su contexto. Entonces, por ende, deben básicamente definir este tipo de plan de respuesta, establecer roles y indicar responsabilidades y esto saber si efectivamente este tipo de plan de respuesta es efectivo, si este plan de respuesta se acopla y se adapta a nuestra necesidad, a nuestro requerimiento y cómo se hace con pruebas regulares, pruebas como cuáles, pen testings, hacking éticos, independiente de cuál sea, en este caso, las cajas que se opten o que se contraten o el sombrero, o sea, ahí ya las organizaciones lo que pueden, inclusive lo pueden hacer si cuentan con un ingeniero que tenga el conocimiento en todo el tema relacionado con hacking ético. Entonces, se le puede hacer de forma periódica. ¿Con qué fin? Con el fin de poder tener una postura de seguridad. Saber, mira, mi infraestructura cuenta con un firewall X, tiene un IDS dedicado, un IPS dedicado, ejemplo, algún tipo de esto DLP dedicado también, que básicamente es para prevenir la pérdida o la pues fuga de datos, que es un Data Loss Prevention. Tengo también adicional a eso un analizador de vulnerabilidades, tengo también un sistema que parcha aplicaciones. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de cada uno de estos sistemas? ¿Cómo se encuentran a nivel de postura de seguridad? Es, es en este caso, ¿cuáles son aquellas vulnerabilidades que pueden llegar a ser explotadas? O sea, diversas otras cosas. ¿Para qué? Para saber que nuestro plan de respuesta definido, nuestros roles y responsabilidades definidas son acordes a nuestra necesidad y podemos llegar, en este caso, a estar un poco más tranquilos, porque no quiere decir que en función de esto nosotros no vayamos a presentar una incidencia, no, pero sí vamos a estar un poco más preparados en función de ese tipo de imprevistos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En la seguridad informática, junto con nuestro diario vivir, se presentan imprevistos. Y aquí yo quisiera hacer una pregunta y voy a abrir el chat para leer los comentarios.
¿cuántos de los que estamos ahorita reunidos en esta charla estábamos preparados para lo que sucedió en pandemia? ¿O preveíamos que algo así podría llegar a suceder? Si alguno quiere participar, voy a leer el chat, ¿listo? Eso es imprevisto, correcto, dice el Inge. Muy pocas empresas o ninguna. No se previó. Es correcto y es muy cierto. ¿Y qué sucede con nuestras organizaciones? Yo sé que quizás esto no tiene que ver una cosa con la otra, ¿vale? Porque, exacto, eso es impensable o inimaginable. Entonces, aquí nosotros estamos abiertos a un mundo de posibilidades y tal como se puede llegar a presentar algo que es impensable e inimaginable en un ámbito corporativo y organizacional, eh, también se puede presentar pues en un tema de nuestro diario vivir. Entonces, allí es donde nosotros vamos a empezar a adoptar, que en este caso es el tema de la adaptabilidad, y a emplear prácticas para qué, para solventar esa eventualidad. Entonces, independiente de la preparación que tengamos, vuelvo y reitero, qué pena ser tan reiterativo, de tener una infraestructura extremadamente robusta, de contar con las mejores aplicaciones, nosotros no vamos a estar exentos de que por algún tipo de brecha, por mínima que ésta sea, podamos llegar a ser vulnerados. Por ende, es que es tan importante que nuestra postura de seguridad esté bien clara y que tengamos nosotros una visibilidad un poco más amplia, ¿sí? Acerca de esta postura, que nosotros podamos tener ese adicional, ¿sí? Con el fin de poder llegar, en este caso, no solo eh, prever, sino evitar que se puede llegar a materializar riesgos conocidos, claramente. Aquí hago la claridad porque, pues, como bien sabemos, o sea, sucedió algo que, como menciona el ingeniero Félix, fue impensable e inimaginable y tal como lo mencionó Breiner y Ernest, pues fue algo que fue imprevisto y muy pocas empresas o ninguna se encontraba pues preparada para este tipo de cosas. Entonces está en nosotros empezar a emplear técnicas, planes para poder llegar a responder a esos incidentes, ¿no? Entonces por eso es tan importante que lo hagamos. Ahora, eh, ¿qué puede ser también algo que nos ayude a este tipo de cosas? Y es la realización de las copias de seguridad. ¿Realizar copias de seguridad de qué? ¿Y cómo empleo o cómo realizo yo copias de seguridad? Primero, pues copias de seguridad periódicas. ¿De qué? Pues de datos importantes, configuraciones a nivel de sistema e información del cliente. ¿Por qué? Porque no sabemos, tal como lo hemos venido reiterando y lo hemos venido hablando, qué pueda llegar a suceder el día de mañana, cómo nuestra organización va a actuar en función de alguna eventualidad que se pueda llegar a lastimosamente materializar, ¿sí? Temas a nivel de almacenamiento seguro, qué tan seguros es nuestro almacenamiento. Es decir, bueno, yo tengo almacenado toda mi data en un file share o en un file server, o lo tengo alojado en una nube, qué tan seguro está. Yo puedo hacerle una copia de seguridad y alojarlo on-site, es decir, en un sitio fuera, para evitar que en el caso hipotético de que lastimosamente lleguemos a ser vulnerados, no nos roben también esa data, ¿sí? O sea, tengamos una copia que efectivamente no sea alterada, no sea vulnerada. Y pruebas de restauración, básicamente probar de forma regular o sea, esas copias. ¿Para qué? Para saber si la integridad de la data está, en este caso, idónea. Si a nivel de disponibilidad yo la tengo disponible para cuando una eventualidad se presente, y a nivel de confidencialidad esta no haya sido vulnerada, no haya sido modificada. Y no solo lo hacemos con softwares de copias de seguridad y réplicas, sino que también se puede hacer de forma manual, y inclusive existe la posibilidad de apalancarnos de esos EPPs, que son los Endpoint Protection. ¿Para qué? Para básicamente
poder revisar que la información que está allí alojada esté íntegra, que no tenga ningún virus, que no hacerle análisis, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante que como organizaciones pues optemos por aplicar y por adquirir buenas, eh, en este caso, aplicaciones o soluciones de protección que se complementen unas con las otras en mayor medida. ¿Para qué? Para no solo temas de administración y de gestión, sino temas de identificación y protección, temas de detección. Entonces, es de suma importancia que como organizaciones tengamos claro qué es lo que tenemos que abordar y qué es lo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque pues como lo hemos venido conversando, a nivel de porcentajes existen muchos factores de explotación, pero pues siempre va a haber un 1% que nosotros claramente pues no vamos a tener previsto, nosotros no vamos a tener en este caso mapeado y que seguramente a raíz de eso pueda que se llegue a generar. Y pues yo lo reitero porque hay organizaciones que piensan que la inversión de dinero en lo que tiene que ver con protección de seguridad realmente no es tan necesaria y es que la verdad es que es lo más necesario, ¿vale? Entonces, ahorita pues ya vamos a hablar eso viene pues ya más orientado a las conclusiones. Y aquí, ¿por qué motivo es tan importante realizar esas copias de seguridad? Porque a nivel mundial, el 29% de las empresas que son víctimas de algún tipo de ataque de ransomware o simplemente, en este caso, por algún motivo, razón o circunstancia, llegan a perder sus datos, no pueden recuperarse. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque no emplean este tipo de soluciones, porque no aplican las buenas prácticas, porque muchas veces tenemos el error y eso nos pasa a todos, no solo como organizaciones, sino como recurso humano, como persona natural, y es que a mí no me va a pasar. Y ese es un grave error. Sí, nosotros siempre tenemos que pensar que existe una posibilidad, por mínima que sea, de que suceda, ¿vale? Entonces, el tema, aquí ya viene esto ligadísimo al cumplimiento de las regulaciones y los estándares. ¿Listo? Tal como lo mencioné al principio, pues claramente esto va a depender del contexto de la organización, de pues básicamente los servicios que nosotros brindemos, pero es de suma importancia que nosotros nos familiaricemos con con las regulaciones y con los estándares de seguridad cibernéticos relevantes claramente pues sean acordes a nuestra organización. ¿Con qué fines? Con el fin de poder llegar a establecer esos planes, esos procesos para cumplirlos y poder implementar esos controles, ¿sí? Eh, y brindar el cumplimiento. ¿Vale? Entonces, eso no es solo de pronto llegar a leer y decir, bueno, nosotros cumplimos, no, porque allá viene el tema de implementar esa ejemplo en la ISO 27001, que es la orientada a la protección de la seguridad de la información. Entonces, allí nosotros tenemos pues muchísimos ítems a cumplir en función de pues el contexto de la organización, empezar a implementar según el anexo A y pues establecer auditorías. ¿Por qué? Porque las auditorías nos ayudan a asegurar ese cumplimiento continuo de la normativa, de la regulación, del estándar, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante para una organización que no solo, pues, se preocupe por las soluciones de protección, sino que también hable acerca de las regulaciones y los estándares? Porque en muchas, claramente vuelvo y reitero, dependiendo del contexto de la organización, hay que certificarse o hay que adquirir ciertas certificaciones. Certificaciones que, ¿qué? Que básicamente te acreditan como una entidad que cuenta con todas las bases de seguridad para la administración y el manejo de información. ¿Por qué es tan importante la información? Porque la información es el recurso más relevante en el mundo. Y no solo estamos hablando de, tal como lo mencioné, eh, lo orientado a nuestra información profesional y corporativa, sino personal. ¿Listo?
Aquí vamos a ver un pequeño videíto acerca de la anatomía de un ataque, ¿vale? El video muestra cómo se perpetra un ataque a raíz de una vulnerabilidad y cómo por errores quizás en el establecimiento y la protección de la organización, pues hubieron muchísimas pérdidas. ¿Listo? Entonces, me confirman por favor en el chat con un sí, si al momento en que yo reproduzca el... ¿Alguien levantó la manito? Ah, perdón. Bueno, en el momento en el que yo reproduzca el video, están escuchándolo, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a darle para que se reproduzca. Dame un segundo y ahora sí. Ha llegado la hora de llegar al mercado de los coches autónomos y a Opticon. La empresa de coches autónomos Opticon promete una revolución. Coches sin conductor. Los nuevos coches de Opticon. Incorporarse a una conferencia ahora. Datos destruidos y copias de seguridad eliminadas. Podemos recuperar la mayoría de ellos, pero algunas investigaciones pueden haberse perdido para siempre. Según el diagnóstico, pueden haber tenido acceso a los proyectos. El FBI ha arrestado a un hombre de San Francisco relacionado con el asunto de los últimos meses de Opticon. Hola, Brian. ¿Te traigo algo? ¿Café, un refresco o algo? ¿Antes de empezar? No. Bien. Guíame, paso a paso. Bueno, tomé el control del sitio web de una bolera. Brian, esto no es una broma. Vale, mira. Tienen este centro de investigación en la península y están trabajando en cámaras ópticas de seguimiento para coches sin conductor. Así que busqué en redes sociales y conseguí nombres de unos cuantos ingenieros que están trabajando allí. Y mientras me ponía en contacto con ellos, me encontré con esta liga de bolos, en la que juegan algunas empresas tecnológicas todos los miércoles. Se trata de una bolera tradicional con este sitio web tan anticuado, que tiene toda la información de la liga, los nombres de las empresas y de los jugadores. Vale, así que has atacado el sitio web de una bolera. Sí. De acuerdo, explícame cómo funciona. Se llama ataque de inserción de iframe. Este antiguo exploit ataca a todos los que visiten el sitio web. Así que una semana más tarde, este tipo de Opticon tenía de repente mi malware en su portátil. No podía creer que hubiese funcionado. Era como una broma. ¿A dónde te lleva eso? Bueno, al día siguiente va a trabajar, enciende el portátil y se conecta a la red. Y ya está. Estoy dentro. Sí, pero eso no te mete dentro. O sea que lo descubrieron, hicieron un borrado del portátil y analizaron la red. ¿Qué va? No analizaron toda la red. El termostato forma parte de la red, está dentro del firewall y conectado a toda la red de Opticon. Puedes conseguir toda la configuración estándar y la contraseña en línea en 30 segundos. La pillé del sitio web del fabricante. Analizaron la mayor parte de la red, pero no analizaron el termostato. ¿Y entonces qué? Entonces fui a explorar. Era una red totalmente plana, sin subredes ni nada. Pude verlo todo, archivos de recursos humanos, documentos legales y más de... Cuando encontré los proyectos, me di cuenta de que podía sacar dinero de estos archivos. ¿Qué pasó después de que enviaras los archivos? Bueno, lo quemé todo. Hice un borrado de todo lo que encontré, cifré las unidades y eliminé las copias de seguridad. ¿La red está desconectada? Los servidores parecen dañados. Tendremos que hacer una restauración completa a partir de las copias de seguridad. Las copias de seguridad están cifradas. Es intencionado. Es una brecha importante. Malware. Tenemos que llamar al FBI. Estaba asustado. Intentaba cubrir mi rastro. ¿Y alguien te pagó cuánto exactamente? 75 bitcoins. Muy bien. No lo suficiente para retirarte, pero... Bueno, Brian Page, ¿estás seguro de que no sabes quién te pagó? La empresa automovilística europea Q-Car ha superado en el mercado a Opticon con su sedán QX, el primer coche autónomo del mundo. Las acciones de Opticon han caído un 11% según las noticias. Perfecto. Bueno, ¿por qué el video? Porque
a mí me parece sumamente interesante, no solo porque explica básicamente cuál puede llegar a ser el comportamiento del ciberdelincuente en este caso, sino también las falencias de la organización. Tal como ustedes se dieron cuenta, él menciona que pues al momento de que lo identificaron y en teoría y entre comillas lo limpiaron, no hicieron un barrido de todos los dispositivos conectados a la red y por eso yo hablo inicialmente del Internet para las cosas. Entonces, omitieron un dispositivo como el termostato en donde él seguía teniendo el acceso. Primero. Segundo, temas de no restablecer las contraseñas que vienen predeterminadas o por defecto, porque él dijo que encontró básicamente pues el manual de administración de ese termostato y desde allí pues tuvo el acceso. El tema de la no segmentación de la red, la organización tenía una red totalmente plana, una red que en este caso, si yo, no sé, por X o por Y motivo alcancé el dispositivo de recepción, desde allí puedo saltar hasta el servidor en donde tengo alojadas las bases de datos importantes de los clientes, de los proyectos, de todo. Entonces, por eso es muy importante la adquisición y la administración e implementación de buenas prácticas y de pues, dispositivos que nos ayuden a hacer una segmentación de la red. ¿Para qué? Para proteger la red de este tipo de movimientos. Ahora, tal como si ustedes se dieron cuenta, fueron cifrados y fueron robada información que pues era de suma importancia para dicha organización. No pudieron recuperarla en su totalidad, quizás porque tenían falencias en ese proceso. Y adicional a eso, pues él no mencionó quién fue quien pagó, pero como se pudieron dar cuenta, pues fue un ataque intencionado, un ataque dirigido y un ataque pues básicamente con fines no solo de sabotaje, sino lucrativos. Entonces, fue algo que pues para esa organización representó muchísimo impacto. ¿Listo? Vamos con, en últimas, las conclusiones. Y la conclusión en función de lo que acabamos de ver nosotros es que, pues primero, y lo dejo como bandera de esta charla, es que la inversión en seguridad informática o ciberseguridad no es un gasto. O sea, esto hay que verlo como una inversión, como algo necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues cuando nosotros invertimos, protegemos la empresa contra amenazas cibernéticas y en función de que nosotros invirtamos y claramente pues optando por adquirir nuevas aplicaciones, nuevas soluciones, pues vamos a brindar mayor robustez y vamos a minimizar esa superficie de riesgo. ¿Al qué? Al establecer e implementar estrategias claves de seguridad para que pues nuestra postura de seguridad sea la idónea, la que esperamos, la que queremos. Y temas de actualización. Como organización nosotros tenemos que estar actualizados acerca de las últimas amenazas y tendencias en ciberseguridad y no solo eso, sino que también necesitamos tener pues una actualización no solo de sistemas, sino también de información para los colaboradores, porque hay personas que quizás no tienen ese tiempo o no lo invierten y es de suma importancia que nosotros lo hagamos, ¿vale? Sin ser más, pues agradecerles por el espacio, esperar que haya sido de su agrado la charla y que pues en este caso haya cumplido con las expectativas y los dejo ya pues como para dar el cierre del evento. Muchísimas gracias, ¿vale? Estimados participantes, a partir de este momento habilitaremos los micrófonos para la sesión de preguntas. Los invitamos a activar su audio y compartir sus inquietudes. Estamos atentos para responder cualquier duda e inquietud. Miguel, tenemos una pregunta del participante, del señor Osvaldo Romero. Dice, quisiera saber si existe alguna estrategia que instruya a los usuarios en estar preparados ante tácticas de ingeniería social, que también es otro de los riesgos. Correcto, Inge, muy buena pregunta. Eh, Aquí hay que entender algo y es que la ingeniería social, de hecho, es pues el ataque más frecuente.
es el ataque que inclusive se ve más común, no solo en las organizaciones, sino en pues nuestro diario vivir. Eh, Voy a dar un ejemplo de ingeniería social. No sé si a ustedes les ha sucedido que ustedes básicamente, no sé, por X o por Y motivo desean cambiar su dispositivo celular y de forma inconsciente en horas de la mañana estuvieron cotizando por, no sé, Google o por cualquiera de los navegadores de su preferencia desde su dispositivo móvil. Y muchas veces uno piensa, ve, pero ¿por qué? O sea, como que el dispositivo, o sea, le leyera a uno la mente, porque en Facebook o en otro tipo de redes sociales que frecuentamos nos empiezan a salir, pues, dispositivos celulares en oferta y diversas otras cosas. ¿Qué pasa? Nosotros de forma inconsciente estamos entregando información y estamos entrenando ese algoritmo para que nos haga la entrega de esa información. Entonces, ¿qué sucede o qué es frecuente eh, que llegue a suceder? Pues que en esas muchas ofertas o anuncios que nos aparecen, aparece alguno que nos llame la atención. ¿Por qué? Por su precio o porque básicamente en este caso está en promoción, ¿sí? Eh, y ese es el foco principal de las estafas. Eh, Dicen, bueno, tú necesitas este dispositivo, entonces pues yo te voy a ofrecer supuestamente este que es súper bueno en un precio que tú pues claramente consideras que es absurdamente económico. Pero igual tú cuando vas y revisas la página tiene, o sea, certificado de seguridad, la página se ve verídica y tú optas y dices, bueno, em, esto voy a comprarlo. Pero cuando lo compras no recibes nada y a la semana vas y revisas y la página ya no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer por lo menos en esos escenarios y que se ha optado por realizar mucho en actualmente debido a ese tipo de estafas que es pues básicamente el tema de pago contra entrega, entre otras cosas? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces de forma inconsciente estamos entregando credenciales de acceso a algunas aplicaciones o a algún sitio a través de red, de pues alguna red social. ¿Para qué? Para que quizás, no sé, de pronto nuestro familiar, nuestro conocido, sí, ingrese a la cuenta, no sé, de Netflix o ingrese a una cuenta de entretenimiento X, ¿sí? Entonces, muchas veces no caemos en cuenta que, pues, podemos llegar a estar siendo eh, víctimas de algún ataque y estamos entregando de forma inconsciente esa data. Lo otro también pasa que, pues, o sea, existen muchísimos, pero muchísimos enfoques y ataques de inteligencia ingeniería social y como lo mencioné, pues vienen aplicados y trabajados con inteligencia artificial. Por eso es de suma importancia que pues nosotros empecemos a tener un poquito más de desconfianza, ¿sí? Porque muchas veces estamos tan confiados en que no, nadie va a revisar nuestro WhatsApp, no, nadie tiene acceso a mi Facebook, ¿sí? Y hay un error que cometemos, la gran mayoría, yo ya no lo cometo, pero lo cometía, que era que pues debido a que sí, realmente es algo tedioso y es algo un poco pues difícil, tenía una credencial única para todos mis accesos. Entonces, pues al momento en que yo estoy entregando esa contraseña, pues básicamente en caso de que sea vulnerada, de que sea robada, de que sea adquirida, pues van a tener acceso a todo el resto de llamémoslo de esta forma, plataformas o accesos que yo tenga con esas credenciales. Entonces hay que saberlo, ¿vale? No sé si eso responde a tu duda, a tu inquietud, a tu pregunta. Realmente eso está o va más de la mano del tema de capacitación y concientización. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Eh, ¿Quiénes o qué, o sea, qué población es mayormente vulnerable a algún tipo de estafa o robo cibernético? Claramente. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo que los adultos mayores, y quizás no es porque ellos no sean inteligentes, no,
simplemente es porque ellos no han tenido la posibilidad de crecer en un entorno con interacción continua a nivel de tecnología y que quizás pues ellos no conocen o no saben cómo se maneja esto. Entonces, a ellos les aplican esos ataques de ingeniería social en donde les envían esos mensajes que les dicen que van a ser bloqueados, que van a ser baneados, que sí. Entonces ellos se asustan, le dan clic al enlace o inclusive pues reciben un mensaje X y en vez de cerrarlo lo abren y le dan clic. Entonces por eso es que se ve mucho eso. ¿Vale? No sé, Laura, si la persona que realizó la pregunta considera que se dio respuesta a ella. Miguel, por acá tenemos otra pregunta del ingeniero Ever López. A nivel de auditorías, ¿qué sería más óptimo para detectar vulnerabilidades? ¿Auditorías internas o externas? ¿Y qué aplicaciones podemos usar para detectar esas vulnerabilidades? Vale, claro que sí. Bueno, existen muchísimas aplicaciones a nivel general. Tenemos Qualys, Tenable, Rapid7, Vicarious, entre otras, que lo que nos ayudan básicamente es a detectar vulnerabilidades, en este caso, eh, a nivel de aplicaciones, a nivel de sistemas operativos, a nivel de puertos y servicios, y están nosotros pues empezar a emplear y a aplicar buenas prácticas en función de lo que estamos detectando. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Ejemplo, aplicar parches que solventen esas vulnerabilidades o exposiciones comunes detectadas y que nos ayuden pues a minimizar esa superficie de riesgo y a reducir el porcentaje de materialización del mismo, ¿vale? Ahora, a nivel de auditorías depende mucho, porque es que eso va en función de pues lo que tú desees revisar, ¿sí? Ten en cuenta que esto, así como pues tu organización puede ser pequeña, tu organización también puede ser inmensa y no solo maneja poca información o mucha información. Entonces, las auditorías internas lo que te van a ayudar es a definir esos procesos o esos planes o esos básicamente temas a nivel de manejo de la información, y las externas te van a decir cuál es tu postura en función de ello. Ahora, ten en cuenta que tú no solo estás haciendo consultas desde afuera hacia adentro, sino viceversa. Esas son consultas bidireccionales y en el video se veía claramente, la persona trató de acceder o accedió al sitio web de su bolera, en donde pues él se encuentra inscrito y participa eh, en ese torneo, y cuando entró a la organización pues ya tenía de pronto un malware interno. Entonces eso va más en función de esos procesos que nosotros definimos para poder llegar a evitar que se presente algo adicional. Es decir, yo tengo la política del prohibido el uso del dispositivo personal dentro de la red de área local de la organización. Es decir, a ti se te asignó un dispositivo móvil o a ti se te asignó un dispositivo portátil para el empleo de tus labores, tienes prohibido acceder desde allí a sitios públicos que no estén permitidos, tienes prohibido, sí, diversas otras cosas. Entonces, eso ya va más en el establecimiento de políticas y de procesos internos de la organización, ¿vale? ¿Qué otra preguntita tenemos? Bueno, tenemos otra pregunta por el ingeniero Ender Campos. Eh, ¿Cómo podría obtener la data de los ataques que ha sufrido la organización en los últimos meses? Y bueno, eso es bastante complejo, ¿sabes? Porque cuando nosotros hablamos de ciberseguridad en temas de hacking, ¿sí? Nosotros en estos momentos podemos estar siendo víctimas o pues objetivo de un ataque y no lo sabemos. El ejemplo claro es que pues hace poco, no voy a mencionar tampoco el nombre de la organización, pero eso pues fue un ataque bastante mediático de ransomware. Una organización bastante grande, de hecho fueron dos,
una prestadora de salud y la otra prestadora de servicios públicos fueron víctimas de unos ataques. Uno se denominó Ryuk, que fue un ataque de ransomware, y el otro pues fue un poco más mediático y sonado, en donde fueron víctimas de pues el robo de una data, el robo de una información, y por ende se les cobró, se les solicitó un rescate por esa información. Ahora, ¿por qué digo que es difícil? Porque primero, ellos tenían, según una investigación realizada por equipos de Management Detection and Response, que pues básicamente son especialistas en ese tipo de escenarios, validaron a nivel de causa raíz e identificaron que estaban siendo víctimas de ataque durante más de 8 meses, ¿sí? Exactamente no fueron capaces de llegar a identificar o de saber. Primero. Segundo, imagínate tú toda esa información que pudo haber sido extraída o robada y que pues nosotros no nos hemos dado cuenta. Y eso pasa constantemente en la Deep Web, que pues es el mercado negro. Se venden bases de datos con credenciales robadas a entidades sumamente importantes. Por eso se establecen las políticas de restablecimiento de credenciales. Por eso se establecen políticas de múltiples factores de autenticación. Por eso se establecen y se toman muchísimas otras llamémoslo de esta forma, medidas para prevenir y mitigar esos riesgos. Ahora, si te roban a ti la información y te solicitan un rescate, claramente la recomendación es, pues, no optar por pagar ese rescate porque a ti nadie te va a acreditar o te va a certificar que, primero, esa información te la devuelvan con total integridad. Segundo, que esa información cuente con la confidencialidad que tú la tenías, es decir, que no tengan de pronto o que no la hayan vendido ya. Y tercero, pues básicamente de forma inconsciente, aunque pues hay empresas que, o sea, en últimas medidas tienen que optar por ello porque pues no, o sea, no tienen cómo recuperar esa data, están pues realizando una financiación indirecta para pues la elaboración y la perpetración de más ataques porque pues es financiar básicamente a ese ciberdelincuente. ¿Listo? Entonces, es muy difícil saber básicamente cuál fue la data que se robaron o cuál fue la data que en este caso pues se han venido robando en función de los últimos meses. Porque pues como te digo, eso se puede encontrar en el mercado negro y pues inclusive haciendo búsquedas tú puedes que encuentres o puedes que no encuentres, entonces es muy difícil, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Antes de finalizar, queremos agradecer a todos por su participación y por compartir este espacio con nosotros. Esperamos que la información brindada hoy les haya sido de gran valor y que puedan aplicar estas estrategias para fortalecer la seguridad en sus organizaciones. También queremos agradecer al ingeniero Miguel por brindarnos claves y mejoras prácticas para proteger nuestras infraestructuras tecnológicas. Como reconocimiento por su tiempo e interés, desde el grupo empresarial IT Support and Discovery Cloud, les hemos entregado un obsequio exclusivo de una evaluación predictiva de la infraestructura de ciberseguridad de su empresa. En el chat de esta reunión fue compartido la imagen, la invitación, el bono regalo, el obsequio exclusivo, en el cual en la parte superior se encuentra un código que deben escanear y pues llenar el formulario con sus datos y colocar la fecha en que desean que lo contactemos. Además, los invitamos a nuestro próximo webinar que se estará realizando el 3 de abril. Ya les voy a compartir la información al chat de la reunión, donde estaremos dando la temática de recomendaciones para el fortalecimiento de la protección de identidades en Microsoft 365, donde abordaremos estrategias claves para proteger las credenciales y accesos en entornos empresariales. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo webinar.